Es difícil establecer exactamente en qué momento se produjo el encuentro con una cámara de fotografía. Quizás como esas cosas que pasan sin que te des cuenta, las cámaras están por ahí como otros elementos de la vida de todos los días. Mi padre era un fotógrafo bastante aventajado, arquitecto, un tipo muy sensible, así como lo era para la fotografía, lo era para la música, para la cocina también. Y no tengo muy claro el momento de haberme encontrado con una cámara, pero como digo, en casa siempre había alguna cámara de fotografías. Mi primer recuerdo seguramente se establece con una régula alemana que mi padre utilizaba para mostrar en sus clases de arquitectura en San Juan, donde él era profesor, San Juan, Argentina. Yo nací por casualidad en esa ciudad, aunque haya vivido casi toda mi vida en Barcelona. Pero estábamos allí. Creo que el tema de la fotografía en los años finales de los años 50 cobraba mucha importancia. Uno de sus grandes amigos era un fotógrafo destacado y escultor también. Y siempre se hablaba de fotografía, siempre había alguna relación. Nosotros estábamos por ahí aprendiendo apenas a caminar y a dar los primeros pasos, pero quieras que no, esas son cosas que el hecho de que existan en el ambiente en el que vives hacen que tomes un contacto con ellas. Después, años más tarde, mi padre emigró con nosotros a Colombia y allí sí recuerdo perfectamente que el hombre muy entusiasmado con la vivienda popular en esos paseos y grandes estudios que hizo de los barrios deprimidos de la ciudad de Bogotá, donde estuvo trabajando muchos años, parte muy importante de esos recorridos se hacía con cámara de fotografías. La Asahi Pentax Spotmatic fue la primera cámara que tuve, digamos, como una gran diosa ahí delante. Mi padre la ponía para que nosotros de vez en cuando la miráramos, la tocáramos y lo acompañáramos a hacer esas fotografías de gente, de mucha gente en los barrios. Era un trabajo social súper interesante que unía de alguna forma la fotografía con la parte social de la arquitectura, que era lo que él trabajaba. Entonces yo creo que la fotografía fue en ese contexto un elemento muy natural, como digo. Luego, la independencia fotográfica, la primera cámara con la que yo me encontré personalmente, es decir, la primera cámara que poseí fue una Diana de plástico de 120 milímetros. Fue un regalo que me hizo él justamente y que me produjo una sensación indescriptible. Mucho tiempo estuvo por ahí, yendo y viniendo, hasta que años después tuve un reencuentro con esa cámara y luego cuando tuve una conciencia un poco más avanzada de lo que quería hacer en fotografía, tuvimos verdaderamente una, un encuentro del conocimiento entre la cámara y lo que yo pretendía hacer con ella. Pero, como he dicho, el encuentro con las Pentax fue fundamental. Después yo adquirí también una Pentax para mi trabajo profesional. La historia de las cámaras continuará como sigue continuando ahora. Y, pero siempre hay un momento, siempre hay alguna máquina que definitivamente nos impresionará. Creo que fue, en efecto, la Pentax, la Asahi. Yo, para empezar, nunca me he considerado un fotógrafo. He trabajado con la fotografía como trabajo con la literatura, como trabajo con la cocina, como trabajo un poco con la música también. Nunca me he considerado un profesional de la fotografía porque no la he considerado como el límite
de ninguna de las pretensiones que tengo como ser humano a la hora de conocer, de investigar, de saber. La fotografía es una herramienta fundamental en mi vida, lo ha sido. Desde el momento que la conocí, pude entender que con ella había cosas para decir, a través de ella, apoyado en ella. Y esto hace que no sea considerada como una profesión. He vivido de la fotografía, de la misma manera que he vivido de la pintura. He sido pintor 20 tantos años, hasta un momento en el que decidí que la pintura había llegado a un punto donde ya tenía tal relación a mi trabajo con la fotografía que daba igual, se fundían el uno con el otro. ¿Dónde termina el trabajo de un cocinero y empieza el del fotógrafo? ¿Dónde termina el trabajo de un fotógrafo y empieza el trabajo de un pintor? ¿Dónde comienza el arquitecto y termina el escultor? No lo sé. Al final, el humanismo es el que termina siendo imprescindible. Por eso yo no pongo en una tarjeta fotógrafo, no soy capaz. Hay fotógrafos a los que admiro y aprecio enormemente. Gente absolutamente dedicada a la fotografía. Si bien he dedicado mi vida al arte en general, la fotografía ha sido parte de ese andamiaje. Ha sido parte, pero no ha sido para mí santo de mi devoción. Sin embargo, evidentemente es una catedral muy grande en donde se pueden acoger toda suerte de pensamientos e ideas. En ese sentido, la fotografía ha sido muy, muy importante y lo sigue siendo en mi vida. Iba a decir todas, pero vaya pretensión, qué respuesta más. Desde la cámara más precaria hasta la menos precaria, todas como mínimo llaman la atención. Y otra cosa es dónde me sitúe, en qué punto me sitúe. Soy un pésimo lector de manuales de cámaras. En ese sentido, desde que se inventó la fotografía digital, padecí a la hora de tener que entender el léxico de un manual de instrucciones. Soy muy intuitivo. Y ser muy intuitivo significa que tú tengas la posibilidad de darte cuenta cómo se hace la mayonesa, no que te la tengan que explicar en un libro de cocina. Y de esa forma he ido haciendo casi toda mi obra, adaptándome a las cámaras de una manera intuitiva, conociéndola hasta el punto que llegue mi intelecto, mi saber, mi entender, mi voracidad, mi capacidad. Y nada más, sin querer explotar la cámara hasta límites desconocidos. Entre otras cosas porque creo que la cámara tiene su importancia en el papel del fotógrafo, del que hace fotografías, relativo. No le doy demasiada importancia, no la adoro. Hay que tener mucho cuidado con el tema de el amor por la cámara, porque la cámara es uno de los artefactos más hermosos que jamás se han inventado y tiende a seducirnos, pero a veces nos seducen las cámaras y no nos seduce la fotografía y caemos en la belleza de las cámaras y nos olvidamos qué se puede hacer con ellas. Por lo tanto, para mí cualquier formato es válido, cualquier cámara en la que el discurso que me interesa contar se pueda dar, será de mi interés. Esto incluye todas las que ahora llamamos analógicas, no sé muy bien por qué, y se habla de cámaras digitales, todas se manejan con los dedos, todas son digitales, pero empecé con cámaras de formato medio, he pasado por las de 35 milímetros,
Las de formato medio las sigo utilizando, las de 35 milímetros. También he hecho algunas cosas con fotografía digital y he trabajado mucho la fotografía estenopeica. También porque me interesa esa precariedad, como he dicho antes. Me interesa la precariedad en general. Me interesa la precariedad de las personas, la precariedad de las máquinas, lo básico, el punto de partida. Porque a partir de lo básico es donde se puede montar el andamiaje de un discurso. Si una cámara tienes que hacer un curso para entenderla, ¿qué, ¿qué nos queda por decir, ¿no? Después, al final, como que tenemos que descubrir nuestro propio lenguaje porque hemos invertido nuestra energía en otras historias. No sé, no me interesa mucho eso. Por lo tanto, la llegada de una cámara en mi estudio, en mi casa, en mi vida, ha sido un contacto mutuo fantástico y fabuloso. Además, creo que las cosas tienen alma, es algo que siempre he pensado, siempre con simpatía, incluso las estenopeicas, por ejemplo, las pequeñitas, que yo les llamo chicharras porque son muy chiquitinas. A estas cámaras les he puesto nombre de mujer a todas. Tengo 30 o 40 que las he sacado muchas veces por la calle y para ir conociendo un poco qué hace cada una de ellas le pongo un nombre: Tina, Dana, Katy, etcétera. Y es una manera de identificarlas luego en el laboratorio. Mira lo que ha hecho Tina, mira lo que ha hecho Katia, mira lo que ha hecho esta, ¿no? Entonces es como algo entrañable. Las cámaras se vuelven como parte de una gran familia. Ninguna de ellas es la más importante. Me encantan las cámaras que hacen grandes cosas, pero más me encanta y más me fascina lo que puedes tú realmente hacer con cualquiera de ellas. No es que sea una cuestión tan intencional, muchas veces te encuentras con cosas que las mismas cámaras te dan, ¿no? En ese sentido, aprecio mucho el valor del accidente. El accidente es fundamental. En mi trabajo, concretamente, el accidente a la hora, no ya de la toma, sino a la hora de la parte del positivado es fundamental. O sea, vivo del accidente. Para mí es un arma. Accidente y control, control y accidente. Esto son ¿por qué? Entre otras cosas, dos elementos fundamentales, entre otras cosas porque creo que la vida es eso, ¿no? La vida es una parte de accidente, las cosas que a uno le suceden y luego las cosas que uno conscientemente puede controlar. Cuando uno se mira en el tiempo, miras para atrás en esa mirada retrospectiva y ves lo que has hecho y te das cuenta que que hay una constante. Un tema, un tema, no lo hay muchos, pero hay una constante. Y como digo, cuando miras tu propio trabajo, tanto en el campo de la pintura como en el campo de la fotografía, ves, notas ese deje, ese acento y esa entraña que tiene. Evidentemente el tema central de mi trabajo sería el olvido y la identidad. Creo que la identidad es una de las cosas más impresionantes que hay y la fotografía es una de las maneras más hermosas que hay para captar, para congelar, para guardar, para retener la identidad. Ese milagro único del ser humano que a través de una cámara se puede quedar suspendido. Diría que siempre me fascinó el trabajo de los fotógrafos que dejaron de hacer fotos, que se convirtieron en fantasmas, que dejaron una obra de personas que también se convirtieron en fantasmas. Y al ver todo ese legado, al sentir ese legado,
me doy cuenta que soy parte de esa cadena, soy un eslabón más. Por lo tanto, la fascinación que todo eso, ese lenguaje produce en mí, evidentemente me lleva a un tipo de obra que no sé si la palabra es humanismo, no sé si la palabra es, no sé, pero no sé encontrar una palabra para definirlo, pero fundamentalmente es el hombre, es la identidad y es su desaparición lo que han marcado mi línea de trabajo. ¿Cómo me he encontrado con ello? Pues a través de múltiples experiencias personales. eh, Me he dado cuenta de elementos que son muy sutiles pero que están presentes en la vida de todos los días, como la separación, por ejemplo, que es un gran tema. Cómo te vas separando de las personas, cómo te vas separando de los lugares, cómo te vas separando de las cosas, de las palabras incluso, y cómo vas en ese camino dejando y dejando y dejando. La fotografía evidentemente está ahí presente. Es como si la agarraras, como si te agarraras a una cámara para seguir en ese discurso. Es algo que es muy misterioso, que no tiene un límite muy claro, pero quizás ese es el punto que me produce fascinación, el hecho de entrar en esa dinámica y mantenerme allí hasta que la luz se apague. A mí me pasa, y es algo muy personal, me pasa que cuando estoy en el estudio hay muchas actividades que se van dando al tiempo. Soy de saltar de una actividad a otra, como también escribo. Muchas veces la escritura llega a un punto en el que se convierte en fotografía, empiezo a hacer fotografía, estoy trabajando en ella, me paro, vuelvo otra vez a las letras o a cualquier otra cosa, incluso a veces para relajar la cabeza toco el bajo, que me gusta mucho. Y todo eso va formando como un conjunto. Algunos llaman inspiración, no sé muy bien. Normalmente tampoco es que tenga un objetivo demasiado claro. Voy haciendo y al ir haciendo me voy encontrando. Hay momentos en los que definitivamente me doy cuenta que aquello que estoy produciendo vale la pena, por lo menos para mí. Vale la pena como parte de mi discurso. Descarto lo que no vale la pena y, y voy reteniendo, voy grabando, voy guardando lo que tiene una relativa importancia. En ese sentido, no creo en la inspiración como algo tan real. Hay días, como dice el poeta, en que somos tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Hay días en que somos tan fútiles. Y es verdad, los días son diferentes, pero no sé si tiene que ver con la inspiración. Hay días brillantes. Hay ideas buenas, ideas menos buenas, ideas un poco más torpes, pero no sé si creer mucho en la inspiración. Hay mucho también de cirugía, hay de taxidermia, esto de encontrar las cosas, de hacerlas que se queden rígidas como como los animales de los taxidermistas que se quedan paralizados, ¿no? Como cuando de repente tienes una idea y dices, ahí está bien, y debe quedarse ahí. Hay algo de disección, de escoger mucho también. Cuando haces una obra polifónica, como es mi caso, tengo que escoger mucho también. Porque mi trabajo no consiste en sentar a una persona enfrente, hacerle fotografías, despedirla en la puerta
y adiós muy buenas y ya nos veremos, y luego producir las fotos. No va por ahí. Probablemente esa polifonía tiene que ver con ir a comer, conversar. A veces recuerdo un primo que es dentista, a quien quiero mucho, que una vez me dijo que si quería me atendía o si no nos íbamos a tomar una cerveza. Me pareció tan espontáneo y tan real esto, ¿no? Probablemente no quieres que te atiendan, sino que te quieres tomar una cerveza, y probablemente la verdadera inspiración que llaman, o el lenguaje de la inspiración, consista en eso, en sacar de cada situación como con pinzas todo lo que vale la pena. Y en ese sentido, refiriéndose a mi propio trabajo, lo veo más como una polifonía. Hay días de días en los que somos mejores y en los que sabemos contar mejor las cosas. Es más visible tal vez en la literatura. Me pasa a menudo cuando estoy escribiendo. Hay días brillantes en los que funciona la materia gris mucho más fluidamente, y otros en los que cuesta romper ese mecanismo de la fluidez. Pero una vez has abierto la puerta, ya sea en la fotografía, en los libros, en las letras o donde sea, fluyen las cosas. Después nos encontraremos, como he dicho antes, con tener que escoger, pero esa es otra historia. Una mente dispersa, como es mi caso, necesita organizarse a través de las series, los capítulos, los episodios o cualquier otra forma que haga que las ideas vayan por un carril de un punto hacia otro punto. La dispersión es magnífica y es muy peligrosa. Un arma de doble filo. Es mi caso absoluto. Los proyectos deben existir, porque cuando no hay un proyecto, cuando trabajas por trabajar, tienes el problema que le das rienda suelta a la dispersión. Cuando hay un proyecto, el proyecto tiene una cota, tiene un límite, llega hasta un punto. Puede seguir, porque todos los proyectos tienen un comienzo y puede ser que no terminen nunca, pero por lo menos tienen objetivos. Cuando se construye un objetivo, las ideas, como he dicho antes, huyen de la dispersión. Vamos a poner un ejemplo. El Museo de San Juan, en el que estuve exponiendo hace un par de meses, fue un proyecto, una idea, una proposición, y bueno, lo tienes que meter todo allí. Decir, voy a exhibir mi trabajo, el trabajo de los últimos tiempos, en la ciudad en la que nací y además en el museo de la ciudad. Ese es un proyecto clarísimo. ¿Qué vas a hacer? ¿Por dónde lo agarras? ¿Cómo lo curas? ¿Qué haces? ¿Lo haces retrospectivamente? ¿Quieres mostrar todo? ¿Quieres mostrar lo último? ¿Quieres mostrar unos materiales, otros materiales? A medida que vas acotando, vas cerrando puertas, te vas quedando con los ejes centrales. Y al final el proyecto se convierte en 50 o 60 piezas que tienen que organizarse unas con otras, tienen que establecer un diálogo y, bueno, tiene un nombre concreto, hay un catálogo, hay un presupuesto, hay unas determinantes físicas como la luz, como el sonido casi, como tantas cosas que entrarían a formar parte de ese proyecto. Pero hay un proyecto. Creo, como he dicho antes, que para huir de la dispersión son importantes los proyectos. Pero lo que sí podría decir, y como sistema personal, es que mis proyectos siempre van de lo general a lo particular. Funcionan como el reloj de arena.
así, van entrando en ese embudo hasta que finalmente caen en la concreción. Es fundamental ir de lo general a lo particular para organizarme. Y es la idea como trato a todos los proyectos. Me gusta que tengan un nombre, me gusta que tengan un deadline, una fecha, y eso hace también que exista un nivel de preocupación muy útil a la hora de componer este proyecto. Una buena fotografía es aquella que es capaz de matar al sujeto. Una buena fotografía es aquella que es capaz de comunicarse consigo misma, con la luz, con el silencio, con el tacto, con la vista. Una buena fotografía es aquella que no necesita ser más mirada de lo que ya es, simplemente necesita de una mirada, de cualquier mirada, de una mirada sorpresiva, de una mirada inteligente, de una mirada incauta. Una buena fotografía lleva mucha vida y lleva mucha muerte también. Con una fotografía mueren muchas cosas y nacen muchas cosas. No necesita convencer a nadie, es lo que es. No tiene que acarrear con ningún argumento extra, ni con apoyos, ni con muletas. Es lo que es. Una buena fotografía puede ser silencio, puede ser oscuridad, puede ser paz, puede ser violencia, puede ser muchas cosas. Puede ser todas esas cosas contadas de incontables formas. No sé si hay una forma para contar qué es una buena fotografía, pero seguramente yo no la conozco. Ahora, pasados bastantes años, he empezado a darme cuenta de que hay una esencia en ese lenguaje fotográfico. Creo haberlo dicho antes, hay una cosa muy humana que se repite todo el tiempo. Y luego también en la manera de hacer, en la manera de contar, en la manera de aproximarme a el tema, hay una identidad muy propia. La esencia no es algo que uno perciba como algo predeterminado. La esencia aparece cuando la fotografía reposa. La obra tiene que reposar para contener una esencia. Eso lo puedo ver, como he dicho antes, de una manera retrospectiva al echar una mirada sobre mi propio trabajo. Creo que la esencia evidentemente tiene que ver con lo humano, tiene que ver con esa identidad de la que he hablado. La esencia de mi fotografía es lo humano, creo que es lo humano. El reto fotográfico más grande que he tenido es intentar trabajar con una cámara prácticamente casi que inexistente, con una cámara oscura, en la naturaleza que me estaba rodeando. Y conseguir algo de la experiencia que estaba viviendo.
Me voy a referir concretamente a la fotografía estenopeica de la naturaleza, tremendamente atractiva y tremendamente compleja a la vez, en el sentido de traspasar la experiencia de la naturaleza a la fotografía estenopeica. No es una cuestión de dificultad técnica, es una cuestión de dificultad sensorial, porque los espacios en los que me movía, los espacios en los que trasladaba las cámaras, donde me situaba, me transmitían una vivencia que era casi imposible de traspolar, casi imposible de convertir al lenguaje estenopeico. Probablemente si no hubiera sido ese lenguaje, si no hubiese sido el lenguaje tradicional de la fotografía, no hubiese sido un reto tan grande, pero fue concretamente una serie que hice durante unos 5 años, que se llamó Ojo de Caracol, porque era como una visión que me interesaba mucho. El pensar que la industria de la fotografía nos había propuesto, los señores Canon, los señores Nikon, nos habían propuesto que las fotografías tenían que ser esto. Y de repente un tarro de galletas con un agujerito te puede decir, pues está muy bien, pero también puede ser esto. Y el preguntarse cuál es la visión que tiene un caracol, el preguntarse cuál es la visión que tiene una mosca, el ojo de una mosca que ve el mundo diametralmente diferente, ve la realidad de una manera tan diferente, verdaderamente es un reto. Mirar como una mosca, mirar como un caracol es el verdadero reto de la fotografía, porque es muy sencillo armarme de un gran equipo fotográfico, ir a la naturaleza y fotografiarla, pero la experiencia de vivirla in situ, como hacían los pintores impresionistas, que entraban con la paleta y los colores y la tela y estaban ahí 2 días, 3 días, 5 días, mirando cómo pasaban los pájaros, cómo cambiaba la temperatura, cómo pasaban las nubes, y ellos estaban en una pieza, trabajando una pieza. Ese sentido, el poder traspasarlo a la fotografía, el hacer una fotografía de esa manera, viviendo, no yendo al lenguaje, a robar, a violar al paisaje. Vengo, yo que soy fotógrafo, robo al paisaje y me voy a mi casa. Eso es un hurto, es una violación. Ese respeto del ojo de caracol, ese respeto del ojo de la mosca en el paisaje era el que me interesaba. Y eso fue un reto muy grande. Ahora, que lo haya conseguido, esa es otra historia. Pero el reto estaba servido. Fue uno de los retos que significaron algo importante, por nombrar solamente uno en este momento. Hay un momento más que importante, hay un momento en el que me doy cuenta que ha pasado algo, ha habido un clic. Y este momento ha sido cuando he descubierto que mi propia manera de hacer las fotografías se había convertido en una manera de hacer objetos fotográficos, algo que yo no me lo había propuesto. Hay un momento en el que empiezo a trabajar una técnica que me invita a doblar, a plegar, a crear la pieza por partes, a coserla, a juntar sus partes, aquello del todo es mayor que las partes, y concebir la imagen como algo fragmentario. Ese momento es clave porque hay un diálogo directo de la idea con el material. Y es probablemente el punto más, iba a decir importante, pero acabo de decir que importante no me gustaba la palabra, pues voy a usar otra. Es el punto más fundamental de mi trabajo, cuando se encuentra el lenguaje de las ideas con el lenguaje de las hechuras. Y cómo hacer una fotografía mía. En una época me apoyaba mucho en el laboratorio fotográfico.
La primera parte siempre es una parte de laboratorio, que bueno, tiene que ver con cuestiones puramente técnicas, con química y con procesos que creo que todos más o menos compartimos. Pero hay una parte, y esa parte es el principio individual en el que tú haces de una manera que solo tú puedes hacer, porque así lo has aprendido. Volviendo al tema de la mayonesa, tú haces la mayonesa como la comprendes, como la entiendes, no como la has leído. Yo he desarrollado un sistema de hacer las fotografías que no se lo copié a nadie, no lo aprendí de nadie, nadie me lo enseñó. De una manera intuitiva empecé a descubrir cómo hacer las fotografías cosiéndolas, trabajándolas por partes, como entendiendo a cada parte como un todo y finalmente incluyendo esa fotografía dentro de una serie. Hay un momento, para decirlo con exactitud, hay un momento en los aproximadamente año 2011, 2012, en el que comienzo a trabajar imágenes de formatos mucho más grandes que necesitaba transportarlos. Empiezo a trabajar como el origami por dobleces, por partes, por fracciones, y sobre todo empiezo a entender que el lenguaje del papel se convierte en algo fundamental en mi trabajo. Con esto quiero decir que le empiezo a perder un poco el respeto a los materiales costosos, a los materiales difíciles de obtener, además porque yo económicamente no me podía permitir el lujo de hacer ampliaciones de 1,50 m, pero me interesaban las imágenes que tuviesen esa carga, esa fuerza. Y de esa manera desarrollé un sistema propio de ir sumando las partes. Y esto me llevó también a conocer el mundo de los papeles, más de lo que ya creo que lo conocía. Tuve la suerte de poder hacer una exhibición en el Museo del Papel de Capellades en Barcelona ya hace muchos años, y siempre hubo una gran fascinación por el mundo del papel, por el mundo del Oriente. Esa fascinación tenía que ver con la precariedad de la que he hablado desde el principio, porque me fascina lo precario. Y esta manera de hacer fotografías es compleja si se analiza desde un punto de vista y muy básica si se analiza desde otro. Creo que el momento fundamental de mi trabajo actual es el momento en el que el tema y el material se funden, se encuentran, no están en divorcio. Yo no hago una fotografía y luego voy a un laboratorio para que me la produzcan. Empiezo con la modelo, o con el modelo o con el objeto, y termino prácticamente en el objeto como fotográfico. Es decir, ahí es donde hay el abandono, cuando hay un objeto y una representación, pero son una misma cosa. Es una vivencia muy personal, es difícil explicarlo. La manera como de repente trabajo con esos papeles empapados en el químico que utilizo y en el café, y de repente, bueno, son casi como telas que se deshacen en las manos. Y ahí, bueno, ahí está la maestría de las manos que tienen que hacer esa especie de trabajo casi de torero con la capa, y que logran que esa piel pare, se detenga en un momento con su accidente y empiece a contar sus historias. Es muy bonito, es un proceso creativo que me parece maravilloso y que por suerte lo he ido desarrollando estos años, y es ahí donde he encontrado mi verdad, mi propia verdad. No soy de mirar particularmente el trabajo de los fotógrafos como ídolos. Los miro con mucho interés,
En realidad he visto toda la fotografía, desde los comienzos hasta los ahora. Cada una de las etapas de la fotografía me ha parecido interesante. La época de Napoleón en Barcelona, Napoleón, fotografía de Napoleón, de las cartas de visita de 1860, extraordinarios fotógrafos, muchos de ellos anónimos. Los colodiones, los daguerrotipos, de ahí para adelante, toda el pictorialicismo, la fotografía de los grandes formatos, la fotografía del reportaje, Robert Capa, toda la fotografía documental, luego los analistas, los perfeccionistas, todo me ha interesado, todo me ha parecido siempre importante. Pero creo que nosotros nos encontramos un poco por grupos, si vemos la sumatoria de fotógrafos durante la historia del desarrollo de este invento. Somos grupos. En el grupo mío me cruzo con algunos fotógrafos que me llaman la atención, como Boltanski, por ejemplo, que es una persona que también está muy involucrada dentro del tema de la memoria, de la historia judía. Y estos fotógrafos que tienen mucho que ver con los archivos en los que se fueron guardando durante momentos de la historia esos registros, como los campos de concentración, la Guerra Civil Española. Muchos de esos fotógrafos, de esas formas de hacer la fotografía, me han interesado y me siguen interesando. Luego hay fotógrafos contemporáneos como Sally Mann, por ejemplo, que es una de mis grandes fotógrafas, ¿no? Gente extraordinaria. Luego Jean-Luc Sieff, un fotógrafo que tiene un trabajo de estudio extraordinario. Y bueno, en fin, hay tanta variedad en el mundo de la fotografía que realmente podríamos casi que ver una historia de la fotografía en cada uno de los fotógrafos que nos interesan. También, sobre todo, los anónimos. Tengo gran pasión por la fotografía anónima, la fotografía callejera, la que compras por ahí en los mercados, donde aparecen retratos que son verdaderamente deliciosos. Es un poco por ahí, por donde van mis preferencias. Bueno, enmarcarme en el sentido de influir en mi trabajo. Yo no sé si haya habido una serie de algún fotógrafo. No tengo por costumbre hacer lo que alguien ha hecho. Me gusta mucho ver y descubrir en el trabajo de un fotógrafo la verdad que probablemente estoy buscando en mi consciente o en mi inconsciente. No me atrevería a dar ningún nombre concreto en cuanto a fotógrafos que hayan marcado concretamente mi trabajo. Más lo diría en el mundo de la pintura, quizás Rembrandt. En Rembrandt en Van Dyck, en Van Eyck, en Tintoretto, en Verrocchio, en Masaccio. Y en Miguel Ángel, probablemente en esos pintores hay algo que me haya dejado, en Velázquez sobre todo, ese deje de la búsqueda de lo tenebroso, del tenebre, del diálogo entre la luz y la sombra. Como decía al principio, no me gusta encontrar la frontera hasta donde llega la pintura y comienza la fotografía. Te podría hablar tal vez de series literarias que me han marcado de la misma forma que fotográficas. Me han marcado las letras de algunos personajes y definitivamente afectan o terminan afectando el mundo de la imagen. Por eso un poco todo se me confunde, todo se me mezcla, pero parto de mi propio descubrimiento. Creo que es en mí, en mis dudas, en mis silencios, misterios y en esa constante búsqueda donde encuentro mi verdad. Siempre, como he dicho antes, con la mirada
atenta tanto al trabajo que hacen mis compañeros como al trabajo que hace la misma naturaleza de la vida. Bien, yo creo definitivamente que lo que entendemos por arte contemporáneo podríamos comenzar desde Cézanne, casi, que es el primer cuestionamiento ideológico o el primer cuestionamiento conceptual que tiene el arte. Yo ya no diría la fotografía contemporánea, el arte contemporáneo en general. Desde Cézanne, cuando plantea que una manzana es esto, pero también es esto y también es esto, y se puede representar en una sola imagen. Este clic que hace el mundo de la representación es evidentemente el punto de partida del arte contemporáneo. Después vendrá Picasso con su cubismo y después vendrá todo el arte conceptual en el que seguimos inmersos. Creo que la fotografía ahora, en este momento de su trayectoria, que son 175 años, que tampoco es demasiado, la fotografía en este momento ya se cansó un poco de su papel representativo. Ya es muy difícil que nos emocionemos viendo una fotografía, cosa que ya pasaba. Ahora podemos ver fotografías de muertos, de vivos, de sexo, de violencia, de guerras, de hambre, y ya vamos a un fotopress y ya no nos emociona, porque la fotografía ha perdido la capacidad de emocionar hace mucho tiempo, ya no tiene nada más que contar. Ahora se tiene que desdibujar, se tiene que desmontar, y en ese proceso de desmontaje es donde nace la idea conceptual de la fotografía. Cuando en ese desmontaje empieza a mirarse al ombligo, empieza a darse cuenta en estos 175 años qué ha hecho. Ahí, en esa reflexión, es donde creo que nace el pensamiento contemporáneo. No hay que describir nada más, no hay que contar nada más. Ya está contado todo lo que teníamos que contar. Ahora no vamos a emocionar a través de eso. Vamos probablemente a plantear las grandes preguntas que siempre se ha hecho el ser humano: quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y la fotografía tiene ese papel fundamental, que es haber sido el registro de una parte de la historia, que es suficiente muestreo, suficiente muestra para entender al ser humano. Y si somos capaces de ver lo que se hizo en la historia de la fotografía, entenderemos probablemente al ser humano en todas sus facetas. Esa reflexión es la que debe motivar, desde mi punto de vista, la obra de un fotógrafo actual. Desde luego hay dos grupos grandes de niños, unos que son intuitivos y otros que son racionales. Partiendo de ese principio, los niños intuitivos deben tener una formación muy particular, y los niños racionales también. Si quien enseña la fotografía o quien enseña las artes es capaz de darse cuenta de cómo la educación siempre debe ir al individuo, no el individuo a la educación, tiene que ser un proceso en el que se vaya siempre a la manera de cómo un chaval, un niño, un muchacho tiene su manera de aprender. En ese sentido, la fotografía puede ser enseñada de una forma u otra. Creo que las escuelas tendrían que hacer un planteamiento muy serio en cuanto a eso, porque es muy fácil dar un recetario de fórmulas de aquí y allá, y esto se hace así, y esto se hace así, y es muy difícil enseñar a alguien a darse cuenta de sus propias cualidades para descubrir. El niño que es potenciado para descubrir es un niño bien educado. Digo niño, estoy hablando de un muchacho o cualquier persona que estudie. Por lo tanto, es para mí una reflexión
que deben hacerse las escuelas de la fotografía, el poder tratar de una manera individual a sus alumnos y desarrollar o dejar que se desarrolle en cada uno de ellos su conocimiento. A la fotografía le doy una parte importante de mi vida. Y no es que esté esperando que ella me devuelva cosas, pero sería muy interesante que no deje de hacerlo. Me devuelve, ¿eh? Me devuelve. A mí me ha dado muchas satisfacciones el trabajar en el arte, porque me ha dado la posibilidad de conocer personas, de conocer países, de conocer culturas distintas, de vivir experiencias que de otra manera, sin estar en el mundo del arte, no hubiera podido. Y eso para mí es un patrimonio que desde luego me ha devuelto el arte. La fotografía, por supuesto, y lo que yo le doy a ella, evidentemente, es casi que la totalidad de mi experiencia artística, por llamarlo de una manera, aunque sea una palabra que suene un poco pedante, y es lo mejor de mí, lo mejor que creo que habita en mí. Intento ponerlo para que entre la fotografía y yo pues exista un diálogo capaz de dar y de recibir. Es decir, ese feedback que da el trabajo hecho es fundamental. No se puede solamente apostar por algo sin recibir nada a cambio. Siempre la satisfacción de ver cómo crece un proyecto es definitivamente algo muy, muy importante. Obviamente no hay camino sin dificultad. El camino de la práctica del arte siempre entraña una dificultad a muchos niveles, desde cuando lo inicias hasta cuando lo llevas a la praxis, a la práctica. Pero yo no creo que la dificultad de la práctica de la fotografía sea mayor que la de la práctica de otras disciplinas. Creo que el trabajo artístico tiene a favor de quien lo hace el hecho de responder al deseo y a la voluntad de la persona, más que otros trabajos en los que tienes que trabajar para subsistir y odiar a tu entorno, a tus personas por encima de ti, etc. El arte, toda práctica del arte entraña una libertad, y esa libertad es el precio que nosotros por el que queremos apostar. En mi caso, yo estudié arquitectura, soy arquitecto, luego hice también un doctorado, y obviamente mis padres y personas que me rodean, muchas personas que me rodeaban, esperaban que me dedicara a la arquitectura, cosa que nunca llegué a hacer, así admirando mucho esta profesión, y una profesión muy hermosa, pero evidentemente era más hermoso el camino que proponía la práctica del arte. La fotografía evidentemente tiene muchos momentos difíciles, pero hoy día, mirándolo, no creo que hayan sido tan duros como para no continuar. Ha sido mucho más potente siempre la pasión, el amor hacia la práctica del arte, el que ha terminado ganando esta batalla. Bueno, yo voy a contar una anécdota en esto del desprendimiento de las cámaras. Tenía una cámara de medio formato, una mamilla que la tengo actualmente, una RZ,
que la compré a un hombre muy especial que había en Barcelona que vendía cámaras, un hombre mayor, extraordinaria persona, siempre se enrollaba mucho con el tema de las cámaras y esta cámara me apasionaba, me parecía una maravilla. La tuve bastantes años, se la compré a este hombre de segunda mano, pero en muy buen estado. Y resulta que cuando apareció la fotografía digital y que se llama digital, vuelvo a insistir en esto, en lo extraño que es esta denominación, hubo una gran fiebre por estas cámaras y nos fuimos aficionando a cámaras que nos daban resultados inmediatos y además que eran baratas de manejar. Pensábamos que era gratis esto de sacar imágenes y tener imágenes y bueno, en comparación a lo que costaba trabajar con laboratorios, nada que ver. Y yo me deshice en un momento de locura de mi mamilla. Y bueno, la dejé en manos de un galerista a quien aprecio mucho. Se la dejé, hicimos un cambio. Yo le dejé la cámara y él me dio una pieza de arte que también la conservo actualmente. Pero con el paso del tiempo, dedicado a la fotografía, volví a echarla de menos. Y pensé, madre mía, ¿por qué me habré deshecho de esa cámara que tantas satisfacciones me había dado? Lo que hace la pasión ciega. Y un día pasé por ahí, por su galería, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Y bien, hablando de muchos temas. Le digo, ¿y la cámara? Dice, pues mira, la cámara no la uso. La verdad es que desde que tú me la cambiaste no la he vuelto a usar. Y entonces esa fue mi gran oportunidad y le digo, ¿y tú no me la venderías? Y me dice, sí, yo te la vendo. Entonces le volví a comprar la cámara que le había dado. O sea que esa es una gloria realmente, es una cámara de la que nunca me desprendería ahora. Ya se fue de mí, tuvo su aventura y por suerte la he rescatado. No solo la he rescatado, sino que en ella he producido bastantes series que aprecio particularmente. Bueno, me gustaría mucho que las obras se pudieran ver de vez en cuando en espacios públicos. La fotografía el arte en general tiene el problema de la poca penetración que tiene a nivel social. Solamente vemos las fotos en exhibiciones o en museos y no las ve todo el mundo. A diferencia de la literatura, el libro tiene ese poder de penetración tan impresionante que es que tú lo compras y lo prestas, otra gente también compra el mismo libro, gente que tú no conoces, leen la misma historia y eso es fascinante. El libro puede entrar a un hospital, puede entrar a una cárcel, puede entrar a una habitación, a donde sea. La fotografía no, el arte no, estamos limitados. En ese sentido, tengo un sentido de la conciencia de hasta qué punto mis fotografías pueden ser vistas por un número X de personas. No es algo que me interese particularmente ni que me quite el sueño, pero a mí me gustaría que las fotografías que me van a superar, que van a superar mi vida, pudiesen de vez en cuando participar de exhibiciones en espacios públicos, en museos, en los que la gente tuviese ocasión de ir. Cuando vendes una pieza para una colección, normalmente esa pieza entra en un mundo inaccesible. Y eso es un poco algo que me da pena, porque cada fotografía tiene una historia y al cerrarla, una venta, esa historia ya deja de ser valor común. Bueno, por suerte hablamos de esto, porque creo que no hay fotografía sin memoria ni memoria sin fotografía. Cuando me refiero a la fotografía, soy muy consciente del papel
que tiene la práctica de la fotografía de retención y en ese sentido de conservar muchos de los parámetros de la memoria. La memoria no solamente funciona con fotografías, pero ambas se contienen a sí mismas y la memoria es capaz de funcionar en muchas disciplinas, desde las disciplinas visuales a las disciplinas orales, incluso la tradición popular de las canciones. La memoria es un muy, muy vasto universo en el cual la fotografía, como he dicho antes, ocupa un lugar preponderante, un lugar fundamental. ¿Qué sería de la fotografía sin memoria? Buena pregunta. La memoria es un proceso también físico del cerebro, está instalado en el cerebro, funciona dentro de esa caja magnífica y maravillosa que es el cráneo, y ahí es donde se guarda esa información a nivel individual y a nivel colectivo. Los países tienen memoria, las personas tienen memoria. Y la fotografía, por supuesto que siempre está recogiendo en el sentido que es capaz de congelar el tiempo, y el hecho de poder congelar el tiempo inmediatamente la hace pertenecer al mundo de la memoria. Creo que habrá que esperar a que otras generaciones nos vean la historia de la fotografía dentro de la historia de la memoria para entender su verdadero alcance. Pero de momento creo que son grandes hermanas, grandes amigas y van unidas de la mano.